Gracias, presidente. Con fecha 13 de julio se ha recibido y se ha hecho presente la urgencia en el carácter de simple para el proyecto de ley que modifica la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento o conocimiento. Solamente eso, señor presidente. Muy bien, entonces vamos a... Sí, bueno, perfecta. Sí, presidente, el primer punto que está en la tabla es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de las técnicas especiales de investigación para su persecución. Es el boletín correspondiente al boletín 14.008-07. En la carpeta de los señores senadores hay un texto comparado que ha sido elaborado por la Secretaría. Este es un texto comparado nuevo, no es el que habíamos estado trabajando hasta la última sesión en esta materia, toda vez que, como ustedes recordarán, hasta el lunes pasado se abrió un nuevo plazo para formular indicaciones respecto a esta iniciativa de ley, y en virtud de ese nuevo plazo para formular indicaciones, el Ejecutivo presentó una serie de proposiciones tendientes a modificar, sí, para efectos visual, el que empieza con 1A. Con la indicación 1A, ese es el texto comparado. La 1A. Como estaba diciendo, la Comisión ya había acordado en una sesión anterior reabrir debate respecto de aquellas normas que ya habían sido aprobadas. Hago un breve recuento, presidente. También hay una hoja que le entregamos a cada uno de ustedes con los acuerdos que ha sido adoptado por la Comisión respecto de este proyecto de ley. Y precisamente, en razón de que este proyecto está en discusión en general y en particular acá en esta comisión, correspondía que la comisión resolviera si aprobaba o rechazaba aquellos artículos que se habían aprobado en general y que no habían sido objeto de indicaciones. Eso en virtud de que la senadora Proboste, en la primera sesión en que empezamos a ver el articulado de este proyecto, pidió discusión y votación separada respecto de cada uno de los artículos. Y en ese sentido, la comisión revisó en primer lugar la tipificación de la sustracción de madera en los artículos 448 septi y octis, artículos que han sido objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo y, como les dije, ya se había aprobado por esta comisión la reapertura del debate respecto de estas disposiciones como consecuencia del acuerdo de la sala para reabrir un plazo de indicaciones. ¿Vamos con las indicaciones, presidente? Vamos a empezar con las indicaciones. Adelante, por favor, secretario. La primera indicación que se propone a este proyecto es una cuestión de orden gramatical, que es reemplazar el verbo de rector del párrafo que se está agregando, que es el párrafo cuarto ter, que el texto que hayamos aprobado establece la subtracción, BS, subtracción de madera, y la indicación propone reemplazar ese término por sustracción. Dos comentarios. En la denominación del proyecto arriba dice sustracción de madera, y lo otro, en el diccionario de la Real Academia, permite ambos términos, subtracción o sustracción. Incluso en la primera acepción es una cuestión distinta de lo que nosotros entendemos como robo o hurto, sino una cuestión de resta, pero para este efecto la Comisión tiene que decir cuál de los dos términos simplemente. No, efectivamente, el término de uso más común es sustracción. Esto es parecido a oscuro y obscuro, ambos son válidos, pero ya nadie dice obscuro. En México se dice oscuro todavía. Pero en fin, en todo caso vamos entonces, donde aparezca el término, alguien me tiene que tomar el micrófono. Ahí está bien. Donde aparezca el término subtracción vamos a cambiar por sustracción sin necesidad de... Sin la B larga. Sin la B larga, sí, exacto. ¿Se aprueba la indicación? Se aprueba. Sí, pero hay muchas que son como iguales, ¿por qué no la votamos como eso es lo que yo decía, que la votáramos todas. Sí. Se da por aprobado. Se da por aprobado en cada caso. Ya. Sí. Sustracción, sí, me parece. Entonces se aprueba 4-0 la indicación y así queda coincidente la denominación del proyecto con la denominación del título. La primera indicación, podríamos decir más de fondo, es la indicación 1B de su excelencia del presidente de la República, que en la tipificación del delito, que se refiere al robo o hurto de troncos o trozas de madera, para
tipificarlo aumenta el valor de la madera sustraída. El proyecto aprobado en general hablaba de 5 unidades tributarias mensuales y está proponiendo su excelencia el presidente de la República aumentar a 10 unidades tributarias mensuales. Es decir, estamos hablando pasaría de un valor de las 250.000 pesos más o menos a los 500.000 pesos para tipificar el delito de robo o hurto de madera. Este delito especial, ¿no? Porque sí, este delito especial del robo o hurto de madera el hurto se denomina sustracción de todas maneras, aunque sea un palo, pero esto es solamente para el procedimiento. Y a mí me parece razonable, creo que es un poquito evita que haya procesos y juicios y todo tipo de investigaciones especiales para delitos menores, ¿no? No sé si doña Leslie Sánchez quiere decirnos algo. Sí, presidente, muchas gracias. Primero saludar a todos los senadores presentes. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirle al Ministerio del Interior estar una vez más en esta comisión presentando nuestras indicaciones. Y antes de justificar la indicación 1B, quisiera además tomarme la licencia de agradecer a todos los asesores y asesoras de los senadores presentes que han colaborado en poder llegar a ciertos acuerdos en estas indicaciones y poder redactar, digamos, este proyecto de ley de la mejor manera, como también el Ministerio Público, con Álvaro presente en esta sesión virtual, para poder, digamos, llegar a regular este tipo penal de la mejor forma. Efectivamente, como dice el senador Insulza, presidente de la comisión, el delito de hurto va a seguir existiendo, pero a nosotros nos parecía, como Ministerio del Interior, de todo pertinente lograr cierta proporcionalidad de lo hurtado versus el tipo de multa y el monto de la multa que se estaba aplicando. Es por eso que estimamos que 5 UTM era un monto bajo y hemos propuesto a esta comisión aumentar los 10 UTM y esperar su votación si es que así ustedes también lo consideran. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrece la palabra. ¿Lo aprobamos? No, yo estoy en contra. El senador, con el voto en contra del senador Fabricio Almería. Entonces se aprobaría la indicación 1B, 3 por un voto en contra del senador Van Rysselberghe. ¿Correcto? La indicación siguiente es la indicación 1C. Esta indicación lo que hace es agregar un inciso nuevo al artículo 448 septis, intercalándolo antes del tercero, con el objeto de establecer una regulación especial cuando se tratare de el valor de la madera superar a las 50 unidades tributarias mensuales. En ese caso, le hace, o si la sustracción estableciere, son dos hipótesis, el valor, 50 unidades tributarias mensuales, o bien si la sustracción obedeciera a un proceder sistemático u organizado. En ese caso, la indicación propone hacer aplicable las técnicas especiales de investigación que están reguladas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, que hoy día son aplicables para los delitos contemplados en el artículo 190 de la ley 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal. Para esos delitos hoy día están estas técnicas especiales de investigación. El proyecto propone también aplicarlas para este delito en estas circunstancias. A mí me parece, sinceramente, o sea, estos son lo que está planteado aquí son las modalidades, dos modalidades que generalmente ocurre el delito en grandes cantidades o extracción sistemática día a día de una cantidad menor, ¿no? Por lo tanto, me parece que está bien planteado y además hace bien la diferencia entre un simple robo común y corriente y local, por así decirlo, y una cantidad ya importante al poner un valor superior a 50 unidades tributarias mensuales, ¿no? Creo que yo por lo menos estoy por aprobarlo tal como está planteado por el Ejecutivo. Se ofrece la palabra. Estoy en contra de Muy bien. ¿Se aprobaría? Señor presidente. Perdón, sí. ¿Quién está pidiendo la palabra? Álvaro Murcia, Fiscalía Nacional. Álvaro Murcia, la Fiscalía Nacional. Don Álvaro, tiene la palabra. Perdón, por procedimientos de acá le voy a dar la palabra primero al senador Buenchumilla, después se la doy a usted, con mucho gusto. Presidente, mire, yo estoy por aprobar este artículo, esta indicación, pero sin embargo tengo algunas par de dudas y quisiera consultárselo más bien a los autores de esta
no los autores de la indicación, sino que a los autores del proyecto. Esta es una moción, entiendo yo. Si a lo mejor alguno de los senadores que está acá me pudiera explicar. No está ninguno. Ya. Es que lo que pasa es que yo las dudas que tengo, la duda que tengo, presidente, es que el artículo 226 bis contemplaba el robo en lugar no habitado, ¿no es cierto? Por lo tanto, se supone que el robo de madera ya estaba ahí, podía usarse esta técnica de investigación. También contemplaba el robo con violencia o intimidación en las personas, con el cual se podía usar esta técnica de investigación. Y también los robos de otra naturaleza ejecutados con violencia o intimidación en las personas. Entonces yo entiendo que sin que estuviera esta norma específica en el robo de madera, se podía usar esta técnica de investigación. Pero como se trata de establecer un delito específico, yo no me opongo, digamos, a que el artículo 226 bis pueda tener estas técnicas de investigación en este delito específico de robo de madera. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo, creo que también está en esa línea. Pero la duda que yo tengo, y que es lo que, a ver si alguien me puede responder esto, es que tengamos presente que estas técnicas de investigación requieren autorización del juez de garantía, y eso supone que hay un proceso de investigación. O sea, es cuando el delito se ha cometido, y para investigar el delito se está pidiendo estas técnicas de investigación. Entonces, no sé si eso queda claro en la historia de la ley, porque el ideal es que el delito no se cometa y que por lo tanto haya una anticipación en las técnicas de investigación. Pero ¿es posible eso? Hago la pregunta. Entonces yo digo, y aquí está el Ministerio Público, que el Ministerio Público también tiene facultades, de acuerdo a otros artículos del Código Procesal Penal, a tener ciertas técnicas de investigación aunque no haya nadie formalizado, digamos, en forma previa a la formalización. No sé si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se pueda usar la ley de inteligencia, pero eso va por otro camino. Entonces, vuelvo a repetir que yo estoy a favor de incorporar estas técnicas de investigación, pero si alguien pensaba, los autores del proyecto, que con estas técnicas, digamos, se podía anticipar, digamos, no es así. O sea, esto va a ser en la medida que haya un delito ya cometido, y en el delito cometido se pida, digamos, esta técnica de investigación. El ideal es que nosotros al robo de madera nos anticipemos, de tal manera que cuando anden, digamos, los delincuentes preparando y haciendo todo esto, haya un mecanismo del Estado que permita evitar eso. Pero este proyecto no lo evita, digamos claramente. Y con esta investigación tampoco se evita. Entonces, a lo mejor, pensaba yo, que los senadores autores podríamos, no sé, aquí hay 2 senadores de Chile Vamos, digamos, que pudieran conversar con los autores si fuera posible, qué es lo que quieren ellos, digamos, respecto a eso. Porque yo por lo menos estoy abierto a que pudiéramos perfeccionar la norma si hubiera un acuerdo aquí. Pero yo adelanto que voy a votar favorablemente esta norma. Gracias. Pero don Álvaro, esperando, está pidiendo la palabra el senador Provence. No, adelante entonces, don Álvaro. Sí, tiene usted la palabra, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que el Ministerio Público viene a plantear su opinión respecto a este proyecto, no solo como órgano persecutor, sino también teniendo en consideración nuestro rol en atención y protección a víctimas y testigos, porque este delito que estamos viendo en esta ocasión es un delito sumamente complejo y grave que afecta a toda la macrozona sur. En este sentido, la idea que subyace a todo este proyecto nos parece positiva,
en cuanto a posicionar este proyecto con una figura específica y además aplicar multas y otras facultades como la que estamos viendo ahora. Ahora bien, en específico respecto a este tema, y como bien señalaba el senador Huanchumilla, efectivamente el artículo 226 bis contempla facultades para técnicas especiales de investigación para el Ministerio Público para ciertos delitos, y con esta modificación se estaría incorporando además la sustracción de madera a fin de que el Ministerio Público pueda utilizar esas facultades, pero obviamente cumpliendo todos los requisitos legales que ya están establecidos en el artículo 226 bis. En ese contexto, la idea original del proyecto, como estaba contemplada, nos parece bastante positiva porque generaría herramientas adicionales para poder perseguir un delito que, como les comentaba, es tan complejo, sobre todo en la macrozona sur. Ahora bien, la indicación del gobierno en cuanto a agregar 2 requisitos adicionales a la utilización de estas facultades no nos parece que sea adecuado, toda vez que el artículo 226, cuando regula las técnicas especiales de investigación, ya establece una serie de requisitos para que el Ministerio Público pueda usar estas facultades. Con este proyecto podría aplicarse ello también a la sustracción de madera, y aquí también me hago cargo de lo que señalaba el señor Huanchumilla: la sustracción de madera incluye robo y hurto, y ahí sería un avance, digamos. ¿Está bien la señal o no? ¿Se escucha? Senador Provence, si tiene la palabra, y después... perdón. Sí, perdón, no, es que haya perdido la señal. Entonces, lo que estaba diciendo para terminar la idea es que la indicación del proyecto, del gobierno, lo que hace es retroceder lo que había avanzado el proyecto, porque el proyecto incorpora la sustracción al 226, cumpliendo los requisitos, los que nos parece muy positivo, y el gobierno lo que hace, al incorporar más requisitos, obstaculiza el avance que está intentando incorporar esta iniciativa. Por lo tanto, nos parece totalmente positiva la iniciativa, la reacción original, no así la indicación del gobierno en base a los argumentos que ya he señalado. Gracias, señor presidente. Le doy la palabra a Mauricio Fernández. ¿Había pedido la palabra, parece? No la ha pedido. Muy bien, muchas gracias. Doña Leslie Sánchez tiene la palabra. Perdón, senador Provence, perdón. No, si lo mío, presidente, era solamente para decirle al senador Huanchumilla que no hay ningún senador patrocinante, son todos diputados. Entonces, sí, viene la Cámara de Diputados. Viene la Cámara de Diputados. En realidad, Será solamente para aclarar ese tema. Sí. Gracias. Presidente, una consulta. Sí, adelante. En relación con lo que dice Álvaro, ¿no es cierto? Efectivamente, aquí esta indicación introduce, digamos, un valor en unidades tributarias y además obedeciera un proceder sistemático, dice. ¿Y cuál es la norma original, digamos, que está modificando? No hay inciso en ese sentido. No hay. No estaba incluida en el proyecto. Esta norma no estaba incluida en el proyecto. En este proyecto, porque en el anterior sí estaba. Exacto. El que se rechazó, digamos. Y acá no estaba, digamos. Sí, efectivamente. Doña Leslie tiene la palabra. Creo Sí. que Muchas gracias, presidente. A ver, efectivamente, como señalaba el Ministerio Público, el Ejecutivo incorpora 2 requisitos adicionales. Pero estos 2 requisitos adicionales tienen la siguiente, digamos, objetivo. El primero es entender que la sola creación de este tipo penal, ¿cierto?, generaba una regulación del robo de madera que no reconocía las particularidades del mismo. Sabemos que, por lo señalado incluso por los mismos senadores de esta comisión, y en particular por la senadora Aravena, que estuvo en reemplazo del senador Provence, señaló específicamente, ¿cierto?, de que había que considerar la cantidad que se era robada o hurtada, que no era lo mismo, como dijo también el senador Insulza, una leña, que un conjunto cierto grande de robo de leña, la sistematización del delito de cometerlo recurrentemente en pequeñas cantidades pero de forma recurrente, e incluso hubieron senadores y asesores senadores que plantearon que tampoco era lo mismo robar cierta calidad de madera. Todo
porque había madera húmeda, ¿cierto? Madera seca que no tenía el mismo valor. Obviamente hay madera nativa, hay madera no nativa, y todo eso genera ciertas particularidades muy específicas de este tipo de hecho delictual. Y atendido a que las técnicas especiales de investigación del artículo 226 bis, ¿cierto?, del Código Procesal Penal, son medidas intrusivas que afectan, ¿cierto?, los derechos fundamentales de las personas, nosotros estimamos que era necesario adicionar algunos requisitos para que ellas procedieran. Y nos parece, lo primero, que las 50 unidades tributarias mensuales no es un número, como lo he señalado ya antes en esta comisión, que haya sido elegido de manera baladí por parte del Ministerio del Interior, sino que responde a lo señalado en el Boletín de Precios Forestales del año 2022 del mismo Ministerio de Agricultura, que señala que un camión de madera, ¿cierto?, en valor económico es alrededor de 3 millones de pesos. Eso es lo que vale, y eso equivale a 50 UTM. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es configurar esa situación. Y lo segundo, respecto de el proceder sistemático, efectivamente creemos que también ocurre que hay robos de pequeñas cantidades, pero de manera continua. Y es por eso que queremos poner estos dos elementos adicionales, para que al momento de aplicar las técnicas de investigación se consideren para también resguardar, ¿cierto?, los derechos de las personas que puedan ser investigadas en este tipo de materia. Gracias, presidente. Si me permiten dar una opinión, a ver si... Yo creo que naturalmente es lógico esperar que en zonas agrarias, en zonas rurales, etcétera, exista robo de madera. Eso puede ocurrir. Es un delito que desgraciadamente se comete mucho cuando en ese tipo de lugares, pero estamos hablando aquí de un delito especial. No estamos hablando del delito del simplemente del hurto de madera, porque que le robe a don Juan, a don Pedro un paquete de madera, no cabe ninguna duda que debe ser sancionado, pero para eso están los tribunales de justicia y no se requiere ninguna técnica especial. Ninguna técnica especial, y probablemente no pase mucho de policía local. Entonces lo que estamos haciendo es un tipo de madera, de robo de madera que existe precisamente, como se ha dicho, en el territorio, sobre todo en el sur del país, y que tiene las características de ser organizado y bastante masivo. Entonces, en la medida en que y se está además sugiriendo aplicar técnicas especiales de investigación para ese delito que es organizado y masivo. Y a mí me parece que las condiciones que pone el Ejecutivo son muy razonables. O sea, si vamos a hablar de esto, si vamos a tener técnicas especiales de investigación, agentes infiltrados, para ver si don Pedro le está robando la madera a don Juan, la verdad es que no creo que tengamos que sea demasiado razonable. Ahora, si son camiones, ya estamos hablando de un camión, ¿eh? Alguien podría decir dos, pero en fin, de un camión. Realmente estamos hablando, y además estamos diciendo que, aunque no sea un camión, si ocurre con frecuencia y de manera orgánica por el mismo grupo, sí se sanciona. A mí me parece que son condiciones mínimas. Así que yo estaría por aprobar tal como está. Sí, don senador Buenchumilla. Sí, presidente, yo concuerdo con usted porque la indicación señala requisitos, pero no cumulativos, sino que distintos escenarios. Es para que me escuche la Leslie, digamos, yo entiendo que la indicación no exige requisitos cumulativos, sino que son situaciones distintas. Una primera situación, tal como dice el presidente, es que la madera sustraída tenga un valor superior a las 50 UTM. Ese es un primer requisito. Otra situación es al proceder sistemático u organizado, de tal manera que hay distintas hipótesis y por lo tanto, aunque no sea sistemático ni organizado, pero sí es superior a 50 UTM, es posible, digamos, usar estas técnicas de investigación que son bastante invasivas, por así decirlo, porque estamos hablando de interceptación, grabación y registro de comunicaciones telefónicas, fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes, entregas vigiladas y controladas, agentes encubiertos e informantes y agentes reveladores. Entonces estamos hablando de técnicas de investigación, digamos, como digo, bastante intrusivas. Entonces yo, presidente, estoy también por aprobar, digamos, lo que ha presentado el Ejecutivo. Secretario, tiene la palabra. Solamente hacer presente a la Comisión que la aplicación directa del artículo 126 bis, que es lo que propone la indicación,
la aplicación de cualquiera de estas técnicas especiales de investigación que, como ha dicho el señor Huinchumilla, se encuentran reguladas desde el artículo 222 al 226, más la específica que establece el 226 bis, siempre va a ser, obviamente, una decisión del Ministerio Público, pero con la autorización del juez de garantía. Si se aplica directamente, me imagino que ese es el sentido de la aplicación directa al 226 bis. Sí. Sí. Por eso. Claro, no, pero más estas circunstancias, pero se aplica el tema del juez de garantía. Evidente. Exactamente. Muy bien. Presidente, solamente dejar claro que aquí lo que se cuantifica es la carga, no el medio de transporte. ¿Ya? Porque se habla mucho de camión, pero esto puede ser por barcaza, puede ser por mucho, entonces el monto es la carga, no en qué se transporta, porque para dejar despejado eso. Absolutamente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, votación, secretario. La indicación 1C. Señor presidente, pone en votación la indicación 1C. Senador Van Rieselberghe. En contra. Proens. A favor. Senador Huinchumilla. Sí. A favor, presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 1 en contra de esta indicación, con lo cual queda aprobado con esa votación. Hace presente a la comisión, el presidente, senadores, que el inciso final del artículo 448 septi, que está en la columna del medio, que habla del comiso, es una norma que ya había sido aprobada en general en su momento y en consecuencia es una norma que sigue vigente, que es el comiso respecto de vehículos motorizados o de otra clase, a lo que se refería el senador Proens, que son el tipo de vehículos en el cual puede cometerse el delito, y las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito de robo o hurto. Eso está aprobado, no estaba indicado tampoco. Exactamente. A continuación, presidente, está el artículo 448 octis, que había sido aprobado, como lo he señalado a ustedes anteriormente, por 3 votos y una abstención. En sus 2 incisos, ambos habían sido aprobados por mayoría. Y acá están las indicaciones para este artículo de la 1D hasta la 1G. Son 4 indicaciones las que ha formulado el Ejecutivo para este proyecto. La primera indicación, presidente, tiene por objeto agregar, después de la frase que está ahí, sustracción de madera, que hoy ya quedó sin la B larga, quedó sustracción de madera por la aprobación de la primera indicación, que acá también se mantiene, es hacer aplicarle a este precepto las normas o las penas previstas en el artículo 446 del Código Penal, que es el que regula el hurto. Es el primer artículo del párrafo 4, artículo 446, los autores de hurto serán castigados con una determinada pena, que esa pena depende de cuál es el valor de la cosa hurtada. Así se hace la gradación en los 3 numerales del artículo 446 según el monto de lo hurtado. Esta disposición es la que se hace aplicable, en este caso, para el artículo 448 bis, que da como autor del delito de sustracción de madera a quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera cuando no se pueda justificar su adquisición o legítima tenencia y al que se haya habido un predio ajeno en faenas destinadas a la tala de árboles. Es decir, para los efectos de este artículo, para efectos de la tipificación y la gradación de la pena, se hace aplicable las normas del hurto que distinguen según cuánto sea el valor de lo hurtado, en este caso, cuál sea el valor de los troncos o trozas que se le encuentran a la persona y no puede determinar su legítima procedencia. Presidente. Esa es la indicación 1D. Se ofrece la palabra sobre la indicación 1D. ¿1D? Sí, 1D, de su excelencia el presidente de la República. Sí, no, yo estoy de acuerdo, presidente. Sí, correcto. Yo por lo menos estoy de acuerdo con ella. ¿Está bien? Se ofrece la palabra en votación. Señor presidente, pone en votación la indicación 1D. Senador Van Rieselberghe. Senador Proens. A favor. Senador Huinchumilla. Presidente. A favor. Igualmente queda aprobada esta indicación como la anterior, 3 votos contra 1. A continuación, la indicación 1E, también del presidente de la República,
pretende reemplazar la expresión o legítima tenencia, que es una de las dos circunstancias que en definitiva exime de responsabilidad a quien se le encuentre trozos de madera, la expresión además de legítima tenencia o su labor en dichas faenas destinadas a la tala de árboles, o su labor en dichas faenas destinadas a la tala de árboles. Su adquisición, su legítima tenencia o su labor, etcétera, ¿no? Exactamente. Legítima tenencia queda. Y ahí, bueno, ahí se produce, sí, legítima tenencia. Y del mismo modo al que sea vivo en predio ajeno, en faenas destinadas a la tala de árboles. Y para eso está la indicación 1F, que también hace ahí, si querés la vemos al tiro, presidente. Sí, cómo no. En la 1F, el presidente de la República lo que propone es intercalar entre la frase la tala de árboles Sin y el autorización. punto aparte la expresión sin autorización de su propietario ni autorización de tala. Claro. Quizás habría que hacer ahí algún tipo de adecuación formal de redacción para no repetir tantas veces la expresión tala de árboles, que va a aparecer como 3 veces repetida en este inciso. Yo creo que esto mejor, sí, senador Buenchumilla. Presidente, yo tengo una reflexión jurídica que me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo y del Ministerio Público. En el siguiente sentido, se supone que en el ordenamiento jurídico tenemos que tener una cierta armonización y sistematización de todas las normas legales que concurren a una determinada situación. Porque aquí al tipificar esto, se habla de a quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozos de madera cuando no pueda justificar su legítima tenencia. Bueno, eso va a contrapelo de lo que señala el artículo 700 del Código Civil, que tiene una presunción al revés. O sea que se presume poseedor, ¿no es cierto?, aquel dueño, aquel que es poseedor, que tiene. Entonces acá invertimos esto en el Código Penal y estamos diciendo que él tiene que justificar su legítima tenencia. Digo esto porque la idea es que no transformemos el proceso en una discusión eterna desde el punto de vista jurídico respecto de los participantes en el proceso, porque lo más probable es que los abogados, digamos, de estas personas puedan plantear una cuestión prejudicial civil del artículo 173 del Código Orgánico. Y digan, mire, vamos a discutir primero si yo soy dueño o no soy dueño, y voy a demostrar que soy dueño. Porque nosotros estamos aquí en el tipo penal que estamos introduciendo, cambiando la regla general respecto de la posesión, que es el artículo 700 del Código Civil. Entonces eso dificulta el tema y te pueden introducir problemas civiles en el proceso penal que en definitiva van a alargar, digamos, la discusión eternamente y no va a tener claridad sobre los objetivos del legislador de castigar a los que están robando madera. Entonces es una duda que tengo yo simplemente y quisiera, presidente, escuchar algún comentario del Ejecutivo y del Ministerio Público si lo hubiera. Gracias. Bueno, el Ejecutivo primero. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que señala el senador, por su intermedio, señor presidente, el senador Buenchumilla, efectivamente es una de las preocupaciones que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo tuvo a la vista cuando consideró este proyecto de ley dentro de la agenda legislativa e incorporar indicaciones. Precisamente, el artículo 448 octies que crea este proyecto de ley es en su redacción inicial y original generaba una presunción de derecho, ¿cierto? Toda vez que castigaba a quien poseyera troncos o estuviera en faenas de tala sin debida justificación. Hacía, como le digo, básicamente una presunción y colocaba la carga de la prueba, ¿cierto?, en la persona de tener que demostrar que esos troncos o esa tala estaba debidamente justificada o acreditada. Lo que viene a hacer el Ejecutivo con la indicación es precisamente tratar de no reforzar esa carga probatoria en la persona natural, digamos, que va a tener que acreditarlo, sino que le otorgamos ciertas circunstancias en virtud de las cuales se justifica su tenencia, ¿cierto?, de madera o la tala que está haciendo de la misma.
Y por eso es que en las indicaciones posteriores ustedes podrán percibir, señores senadores, que nosotros hicimos una modificación también a toda la documentación a través de la cual se puede acreditar esta tenencia. En el proyecto original se hablaba simplemente de guías de despacho electrónica, que no es la forma de transar comercialmente en el mundo rural, la compra o tenencia de madera, ¿cierto? En consecuencia, cuando nosotros también en las indicaciones posteriores reemplazamos guía de despacho o documentos comerciales, digamos, de ese carácter formal, a documentos en general, le permitimos también al poseedor de la madera, ¿cierto?, o a quien está realizando la tala, poder justificarla con mayor laxitud, el por qué posee esa madera o por qué la está talando. Entonces, se entiende quizás no por sí sola esta indicación, pero en el contexto de las indicaciones del proyecto de ley creo que se entiende mejor cuál ha sido el resguardo que ha querido prever y aplicar en este proyecto de ley el Ejecutivo, que es precisamente no generar ni conflictos, digamos, de carácter normativo entre las normativas civiles y las penales, y tampoco de carácter prejudicial, y que tengamos, ¿cierto?, siempre que iniciar quizá un proceso judicial con esta, digamos, elemento preliminar, ¿cierto?, del Código Orgánico de Tribunales. Y es por eso es que, insisto, que las indicaciones posteriores vienen a otorgarle mayor amplitud al poseedor, ¿cierto?, sobre todo el mundo rural, que quizás no va a tener este tipo de documentos, pero sí va a tener otros u otra forma de acreditar por qué posee esta leña o por qué la está talando. Gracias. El senador Provence. Sí, en la misma línea de lo que plantea el senador Huanchomilla, me imagino que los documentos son documentos oficiales. Ya puede ser no una guía electrónica, pero tiene que ser algo que esté garantizado por los instrumentos públicos, porque un documento firmado entre dos personas que no tiene ninguna validad de prueba. Entonces, yo quisiera, si me aclara ese concepto, si los documentos que pueden servirle a la persona para demostrar que es de ella son aquellos que están autorizados por el Servicio de Impuesto Interno u otros del Estado. Sí, por favor, Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, senador Provence, creo que allí efectivamente usted ha hecho un punto tremendamente relevante, porque nosotros utilizamos el concepto simplemente de documentos porque es el que utiliza el Código Penal en general, pero no hace esa detallada, digamos, bajada que usted ha planteado de que sean documentos de carácter comercial o a lo menos formales desde la perspectiva del Servicio de Impuesto Interno. En consecuencia, cuando procedamos a votar esas indicaciones, podríamos hacer una agregación en ese tenor, o que quede en el espíritu, ¿cierto?, de la ley, y que queden actas de que cuando hablamos de documentos nos referimos específicamente a documentos de carácter comercial. Muchas gracias. Sí. Sí. Por si me olvido, presidente, para que el secretario me acuerde que ojalá lo pudiésemos dejar en la ley, y no en el espíritu de la ley. Ahora, Ya que fue una puerta que no abrió yo no tengo problema, debe ser una indicación nomás en ese caso. No, que hay una indicación, se puede aprobar con modificaciones. En la 1G. Aprobándola con modificaciones, La 1G. correcto. La 1G está en la página 3. Está en la página 3, que Ahí dice habla de- certificado con la expresión documento, y agregamos lo que dice el senador Provenza. Documentos, qué sé yo, oficiales, documentos, no sé. Ahí el secretario busca la mejor forma, pero en el fondo que quede respaldado con algo que se pueda demostrar Ahora, por los tribunales. Claro, que no sea un papelito que dice. Sí, nomás. indudable. Sí, claro, es que yo no sé si ahí entramos también a... Porque cuando hablamos de documentos, estamos hablando de una cosa omnicomprensiva, documentos públicos y privados, ¿no es así? Si colocamos documentos públicos, ya es una cosa más restringida. Entonces, no sé si, por ejemplo, pudiera ser un documento privado en que el dueño del bosque le dijera, mire, efectivamente no hay problema, estamos haciendo un contrato de compraventa, y por lo tanto esto que está llevando en este camión este caballero está aquí, hay un contrato de compraventa, y yo se lo vendí, aunque no sea un documento público. Pudiera darse esa hipótesis, ¿no? Entonces... Bueno, puede ser, si podría ser decir documentos oficiales o documentos instrumentos públicos o documentos emitidos, firmados por el propietario del predio. Por el propietario, por el Sí, de la madre. yo entiendo, pero hay una norma que cuando la persona que compra no tiene documentación, el dueño que vende puede emitir por él. O sea, yo puedo hacer una guía mía diciendo, o sea, el que está comprando, el menor, va a tener una guía de un dueño del bosque. O sea, eso está sin discusión alguna. Pero cuando son cosas informales,
el mismo dueño puede emitir una guía en favor de la persona que compra. Estamos de acuerdo, el problema es cómo Que redactar un eso. poco dejándolo dentro de la normativa legal, más que... Ahora, es que la duda, perdón, Rafael, presidente, perdón. Sí, adelante, senador. Es que yo no sé, Leslie, si una guía de despacho es un documento público. Obliga una factura. Leslie, por favor, sí. Sí, entiendo que se va a entender como documento público. Por eso es que queríamos buscar, y quizás con la Secretaría podemos también abordar algunas fórmulas de complementar la voz documentos, porque queremos lo que queremos, como le planteé desde un inicio, es no criminalizar la compra-venta de madera a través de otros mecanismos que no sean las guías de despacho o la factura. Porque entendemos que en el mundo rural puede haber una familia que compre madera para todo el año, ¿cierto? Y eso implica comprar una gran cantidad y lo haga a través de otros mecanismos comerciales. E incluso de las investigaciones que ha hecho el Ministerio del Interior hemos podido incluso detectar casos en donde se hace trueque de producto por producto en el campo. Madera por ganado, madera por otras cosas, entonces, y ahí a veces no hay documento. Y como este nuevo tipo, ¿cierto? Es una presunción, creemos nosotros, gravosa, era por eso la necesidad de poder permitir que esa persona, ese ciudadano o ciudadana pueda acreditarlo de manera más expedita esa tenencia. Es por eso que creamos que la voz documentos, como dijo por su intermedio señor presidente el senador Huenchumilla, es omnicomprensiva y nos permitía entender públicos, privados y otras gamas. Si aquella redacción no satisface, digamos, a la comisión, podemos buscar otra que sea más adecuada y que considere la observación del senador Huenchumilla y la observación del senador Provenza en términos comerciales. Presidente, solo va a dejar bien especificado en mi punto de vista, o sea, yo creo que el que compra a una persona constituida legalmente y todo no va a tener nunca problema. El problema es si yo, después de comprar, vendo y no entrego documentos. Pero yo puedo acreditar que compré, porque voy a tener la factura de la persona que me la va a entregar, a la cual le compré, y después, si yo vendo con factura o no factura, es el problema de la persona con impuestos internos. No es con él, pero la acreditación de la compra a un bosque o a una persona que produce madera, yo la puedo criticar con una factura o una guía de despacho que él me entregue a mí. ¿Ya? El problema es mío cuando yo distribuyo esta madera a los dueños de casa, por ejemplo. Si no tengo boleta, no tengo nada, ahí es donde yo creo que está el punto que está planteando usted. Presidente, no tengo inconveniente yo en lo que señala el senador y que busquemos una fórmula, no hay problema. ¿Podemos buscar un texto entonces para eso? Sí, claro, lo que va... A mí me encantaría dejar esto despachado hoy día, pero hay otro problemita por ahí que le quiero plantear después. Claro, y además, presidente, solamente ser presidente de la comisión que en el artículo 448 octis se regulan, en mi concepto, dos situaciones diferentes. Una en el inciso primero, que está referido a un tema de lo que hemos venido hablando acá, de la presunción de responsabilidad. Que eso está claro, ¿no es cierto? Y eso es un tema, como ha planteado el senador Huenchumilla, sus problemas jurídicos, de dar por presumida una determinada conducta en materia penal. Y lo segundo es del inciso, el siguiente inciso, que ya no es ahí una presunción, sino que simplemente aquella persona que falsifique o maliciosamente haga uso de documentación falsa para obtener una guía que le permita trasladar o comercializar la madera. Esa es una situación distinta del primer inciso. Y ahí es donde está la indicación del Ejecutivo, en que en vez de utilizar la palabra certificado, que podría ser restrictiva, utilice otra expresión, que podría ser, lo ha señalado el senador Provenz, documentos y contratos, por ejemplo, o certificados, documentos y contratos, buscar alguna palabra, o más bien dicho, alguna fórmula verbal, que dé cuenta de las posibles hipótesis que pueden existir para los efectos de que la persona pueda obtener una guía que le permite trasladar o comercializar la madera. Por eso que las sanciones, hay una sanción distinta a las del 446, por eso mismo. Exactamente. Entonces son, como le digo, y creo que es una cuestión que, si bien es cierto, hay objetos de indicaciones, no sé si las indicaciones dan cuenta completamente de la discusión que hemos realizado acá en la comisión. Yo no tengo inconveniente en que se les hizo. Solamente nuestro ejecutivo, y si le parece ahí al presidente, que Sí, el secretario lo que pasa es que yo quería plantearle otro tema que si nos saltamos del artículo anterior. En el artículo anterior, la
sección 1C, ya hay una parte no indicada, por así decirlo, Que es está en la segunda columna, el inciso final. los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito que habrán en comiso. Esto viene de otros textos también, está en el Vigiato. pero viene con otro inciso que salva los derechos de terceros. Estamos hablando de la página 2, presidente. Aquí nos Sí. faltaron los derechos de terceros. No digo que no, yo lo voy a decir de nuevo. Este artículo este inciso está bien, está tomado de otros textos legales, lo que regula el abigeato, pero el inciso, el artículo relativo al abigeato, entiendo, incluye un segundo, otro inciso más que habla que salva los derechos de terceros. Yo no sé si sin un artículo que han salvado los derechos de terceros, o sea, el señor que le tomaron la camioneta o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que por las normas generales sí. Yo pienso lo mismo, yo francamente estoy haciendo la consulta, yo pienso que por normas generales los derechos de terceros están siempre salvados, ¿no? Yo creo que las normas generales siempre están vigentes. Entonces dejémoslo así nomás, que esté reiterada en otra parte no significa que la reiteremos aquí. Está bien. Muy bien, y entonces nos faltaría ver si tenemos una fórmula legal para esto, porque así despachamos hoy día. Porque yo creo mucho lo que dice el secretario, se está hablando de falsificación. Ahora uno puede falsificar cualquier cosa, puede falsificar una boleta de compraventa perfectamente y igual es falsificación, pues. Entonces yo por mí, la verdad es que yo no le haría muchos cambios a esto. Uso de documentos falsos para obtener guías o formularios. Da lo mismo que sea un papel cualquiera, pero que sea falso, si es falsificado. En ese caso tiene la pena. Además que es perdón, presidente, si me permite, según establece el tipo aprobado en general, es quien falsifique o maliciosamente haga uso de un documento falso. O sea, hay un tema de dolo directo, de dolo expreso. Ahora, perdón, presidente, pero la terminología jurídica general es documentos. No. Claro, no certificados, así que yo a mí me parece bien la indicación, digamos. La indicación yo estoy de acuerdo con ella, simplemente no la movería más, si no Sí, te claro, parece. yo creo que Porque en realidad está hablando de una acción, no es solamente el documento, sino que es una persona que hace uso de un documento falso. Claro. Ya sea público, privado, lo que sea, digamos. Bien. Bien. ¿Estamos de acuerdo en esto entonces? ¿Lo mantenemos así? A ver, Ok, entonces, muy bien. presidente, para efecto de las indicaciones, se aprobarían tanto la 1E, todas del Ejecutivo, la 1F y la 1G. En el caso de la 1G dejaríamos solamente documentos y como les he señalado a usted, creo que en el primer inciso, para efecto de no repetir tantas veces la expresión tala de árbol o la palabra tala, hacer ahí una adecuación formal de redacción en la aprobación de las indicaciones. ¿Sí? Muy bien, También muy lo bien. hace la comisión. Y en consecuencia se aprobarían todos con el voto del senador Quintana también. Se aprobarían la 1E, la 1F y la 1G por la unanimidad de la comisión 5-0, senador Van Rieselberghe. Muy bien. Presidente, Bueno. entonces querían aprobadas todas 5-0. Seguimos hasta la 1H entonces. Claro, a continuación, presidente, está en la página 4 del texto comparado, está la indicación 1H, también de su excelencia el presidente de la República, que propone suprimir las modificaciones que se habían hecho al artículo 456 bis A. Este artículo 456 bis A... Buenos días, senador Quintana. Gusto saludarlo. En el texto aprobado en general había sido objeto de dos modificaciones. La primera modificación consistía en aplicar, en hacer aplicable esta norma a el delito de sustracción de madera, agregando a continuación de la palabra abigeato la palabra sustracción de madera. Perdón, me perdí, señor secretario, disculpe. Repito. Vamos a empezar de nuevo porque esto es medular. Estamos todos saludando al senador Quintana que presentó un exitoso libro en el día de ayer. Por lo menos exitoso en la presentación. Ojalá. Esperamos que también lo sea en el mercado. No, desgraciadamente me tenía que recluir. Bueno, secretario, prosigamos, por favor. Sí, como está diciendo el presidente, el artículo, el numeral 5 de este artículo primero del proyecto de ley
introduce modificaciones al artículo 456 bis A del Código Penal. Este artículo sanciona al que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, artículo 470, y las compre, las transporte, las compra, las venda o las transforme y comercializa en cualquier forma. Lo que hace el proyecto de ley, tanto en la letra A de este artículo, de este numeral 5, como en la letra B del numeral 5, es agregar como sujeto de hipótesis o como aplicación de esta norma también a la sustracción de madera. Entiendo yo de que la indicación del Ejecutivo para suprimirlo guarda relación con el hecho de que en una indicación anterior, por una parte, el Ejecutivo hizo aplicable la norma del hurto a la sustracción de madera, de alguna forma diferenciando la situación del abigeato, que quizá era la norma que originalmente se pensaba hacerle aplicable a la sustracción de madera por la norma del hurto. Y quizás en ese sentido va esta indicación que por lo tanto propone suprimir ambas modificaciones del artículo 456 bis A del Código Penal. Presidente, gracias. Se ofrece la palabra. Sí, pero el senador Provence y el senador Buenchumilla. No, perdón. Escuchemos al Ejecutivo primero, perdón, tiene razón. Escuchemos a doña Leslie primero. Muchas gracias, presidente. Bueno, suena un poco más complejo de lo que es en realidad la indicación, pero lo que hace el Ejecutivo suprimiendo la incorporación de este nuevo tipo, ¿cierto?, de sustracción de madera en el 456 bis es porque las conductas típicas del 456 bis ya están reguladas con la creación de los dos nuevos artículos, del robo o hurto o la tenencia injustificada de madera. Entonces, volverlo a poner acá no tiene pertinencia en materia penal porque la conducta típica ya está considerada anteriormente. Sí. Senador Van Rieselberghe. Me gustaría conocer la opinión del Ministerio Público, presidente. ¿El Ministerio Público tiene algo que decir a este respecto? Adelante, don Álvaro. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que la indicación del gobierno de aprobarse, entonces no se incluiría la expresión sustracción de madera. Luego podría quedar la duda al interpretar el artículo 456 bis A sin incorporar el término sustracción de madera, ¿por qué el legislador no lo incorpora específicamente si ya creó esta figura con este proyecto de ley? Entonces creemos que el proyecto de ley, como está en su tenor original, es preferible, dado que no deja ningún espacio a alguna discusión o malentendido posterior. En circunstancias que, si no se incluye, eventualmente podría discutirse, es decir, si hay una figura de sustracción, ¿por qué no se menciona expresamente? Tal vez porque no se quiere considerar dentro de lo que está regulado en el 456 bis A. En ese contexto, nosotros creemos que es preferible mantener la redacción original a fin de evitar cualquier tipo de duda o discusión posterior para mayor claridad y una efectiva aplicación de este proyecto de ley. Ahora, Muchas sin gracias, embargo, déjeme solamente preguntar, porque yo entiendo que nosotros estamos creando un nuevo delito de sustracción de madera en el 448 septies. Y en este mismo proyecto de ley estamos modificando el Código Procesal Penal refiriéndolo al 448 bis y el 456 bis a todos los artículos pertinentes a este proyecto. Entonces estaríamos más que redundando con la indicación del Ejecutivo, con la indicación que ya aprobamos de la senadora Aravena, García y Provence, incluimos en el artículo 226 del Código Penal, a continuación de la expresión 448 bis, la expresión 448 septies y 448 octies. Por lo tanto, estaríamos no solamente redundando, sino que tridundando, no sé si se puede decir una cosa así, en realidad. Sí, se ofrece la palabra, doña Leslie, por favor. Gracias, presidente. Sin perjuicio de considerar, obviamente, lo que ha señalado el Ministerio Público y la pertinencia del comentario, lo que ha querido el Ejecutivo también es advertir que en el inciso
segundo del proyecto de ley 456 bis, estamos hablando de una regla de determinación de pena. Pena que nosotros ya determinamos cuál va a ser porque ya aprobaron las indicaciones anteriores respecto a la pena del hurto. Y porque además regular 2 veces la conducta creemos nosotros que podría generar alguna contravención al principio non bis in idem. Por eso es que pensamos que era mejor dejarlo ya como estaba regulado en el tipo original y no acá. Gracias. Sí, perdón, me corrijo, no hemos aprobado todavía el artículo segundo, o sea, la indicación de los senadores Aravena, García y Provenza, en todo caso, que versa sobre lo mismo. Estaba manifestando mi voluntad de aprobarlo, señor senador, no se preocupe. Bien, se ofrece la palabra sobre esto. La sometemos a votación la indicación del Ejecutivo, entonces. Sí, cómo no. Sí, cómo no, señor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente precisar que en relación a lo que planteaba el Ejecutivo recién, la pena que establece el 456 bis A en su inciso segundo es la pena de la receptación. La pena que establece el 448 septies es la pena de la sustracción de madera. Son 2 cosas distintas y son 2 figuras distintas. Entonces hay que tener hacer esa distinción para no caer en la confusión, porque además la referencia que hace el 456 bis A o que haría a la sustracción de madera es precisamente para evitar este tipo de confusiones y que quede claro que en el caso de la conducta vinculada o correspondiente a la sustracción de madera regulada en este proyecto, igual correspondería entonces o se configuraría la receptación que le corresponde la pena del inciso segundo. Ese sería como lo que queríamos plantear. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Mira, es que pasa que yo creo que realmente yo no estoy por inventar en cada cosa, en cada lugar. ¿A dónde está? No entiendo, no entendí muy bien, yo sigo sin entender exactamente cuál es el punto. Sí, Gracias, presidente. Lo que ha señalado el Ministerio Público efectivamente es que en el 456 bis A, que es el que estamos hablando, es el delito de receptación. Exacto. Y efectivamente allí nosotros la indicación del Ejecutivo va en la dirección de no incorporar el robo de madera. Pero, según la explicación que acaba de hacer el Ministerio Público, parece pertinente incorporarla como la indicación que ya presentaron los senadores, ¿cierto?, de la comisión, y por lo tanto el Ejecutivo debiera retirar su indicación para que quede en armonía la legislación como ha señalado el Ministerio Público. Si usted retiraría la indicación y vamos ahora a la siguiente. Se mantiene, por lo tanto, el texto que ya teníamos antes, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Señor presidente, senadores, quedaría el número 5 del artículo primero sin cambios. Sin cambios, sí. En virtud del retiro de la indicación que ha anunciado el Ejecutivo. Yo confieso que yo mientras más agrupadas estén estas cosas, por eso me gustaba la idea de asimilarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, a continuación... Pero se mantiene la modificación de las modificaciones entonces que vienen en el proyecto que hemos aprobado, ¿no? Exactamente, de incorporar dentro de este tipo, a continuación de abigeato el robo de madera. Es decir, hacerle aplicable las normas sobre receptación a la sustracción de madera. Muy bien, de acuerdo. No obstante que, por un tema de coordinación punitiva, es necesario hacerlo. Bueno, el artículo segundo del proyecto... El artículo, a continuación, señor presidente, el proyecto de ley plantea modificaciones al Código Procesal Penal. La primera modificación que había incorporado era incorporar dentro del artículo que ya la Comisión revisó, el artículo 226 bis, técnicas especiales de investigación, aplicar el artículo 448 septis, que es el primer tipo de el robo o sustracción, robo hurto, es decir, la sustracción de madera. La indicación de los senadores Aravena, García y Provence propone que no solamente se haga aplicable las técnicas especiales de investigación a la sustracción de madera directamente, sino que también a la norma del 448 optics, que es la norma, podríamos decir, de extensión del tipo penal, un tipo penal distinto que regulaba, como les dije hace un momento, 3 situaciones: aquella persona que tiene troncos o trozas de madera sin que pueda justificar su adquisición o legítima tenencia, la situación de que se encuentra en predio ajena y no está dedicado al tema de la tala, y al que utilice maliciosamente documentación para los efectos de trasladar o comercializar la madera.
Respecto de ese tipo de delito, la indicación también propone que se puedan hacer aplicables las técnicas especiales de investigación. Pero ese tema ya lo vimos en la primera cosa que conversamos hoy día, que fue votada por 3 votos a 1, que la modificación que proponía el Ejecutivo al 448 septi, esta es la página 1, que dice que toma el texto tal como está, pero le agrega que la diferencia respecto de la cantidad de madera sustraída, del monto. Entonces, Sí, está claro. Lo que pasa es que la indicación de los senadores lo que quiere es extender la aplicación de las técnicas especiales para la otra figura punitiva también, para las otras figuras punitivas que están en el 448 octi. No solamente, yo entiendo lo que dice el senador Insulza, que la lógica de aplicar las técnicas especiales de investigación sean para las situaciones más gravosas o más importantes de la sustracción de madera, como es el monto, 50 unidades tributarias mensuales, o podría ser de alguna forma un proceder sistemático dedicado al robo o hurto. La indicación quiere ser incluso más extensiva y más gravosa. No, en el caso no es sistemático en el 448 octi, es simplemente las hipótesis que yo he regulado. La pregunta es bien simple. ¿Esto es complementario con el que aprobamos al comienzo o es distinto del que aprobamos al comienzo? Esa es la duda que yo tengo. En mi concepto, presidente, no es tan complementario porque las hipótesis de 448 octi son distintas de las hipótesis de 448 septi y en específico respecto de la hipótesis agravada del inciso segundo del 448, que son las 50 unidades tributarias mensuales o dedicarse sistemáticamente a el robo o hurto. O sea, el septi ya quedó. Eso no hay duda. Es el octi el que nos queda. Es el octi, es decir, les insisto, si respecto a una conducta que es quizás o se podría considerar menos gravosa que el robo o hurto directamente, también hace aplicable las técnicas especiales de investigación. Ahora, sin embargo, hay una indicación aquí del Ejecutivo también que dice que después del septio propone poner salvo en los casos previstos en en relación con los artículos 446 o 447. Claro, usted nos explica esto. Pero eso sigue sin dejar el 448 octi. Correcto. Doña Leslie tiene la palabra. Gracias, presidente. También ocurre nuevamente con esta terminología o técnica legislativa que a ratos confunde, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera y buscar, digamos, la solución a esta figura. Lo que ocurre es que, como ya lo señalamos al inicio, ¿cierto? Habiendo aprobado la indicación del Ejecutivo y agregando, digamos, o adicionando estos dos requisitos o circunstancias, mejor dicho, circunstancias para que puedan proceder estas técnicas especiales, ¿cierto?, de investigación, es respecto de la primera figura penal que se crea. ¿Por qué creemos que debiera aplicar solo en esa y no en la segunda? Porque en la primera tenemos un ánimo, ¿cierto?, ya sea de robar o hurtar determinadas, obviamente, madera, leña, etcétera. Por lo tanto, la conducta típica es clara y es ilícita. En el segundo caso, como lo ha planteado por su intermedio, señor presidente, el senador Buenchumilla, es la mera tenencia de madera. Que tú puedas o no justificarlo, eso ya sabemos que es un tema de la documentación y los tipos de documentación que van a ser admitidos en este tipo de temas. Pero creemos que la mera tenencia es un hecho, es una conducta de menor gravedad, muy de menor gravedad, sobre todo como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones en esta comisión, ¿cierto?, de que es la realidad del mundo rural, de las regiones del sur de Chile, tener madera. Por lo tanto, creemos que respecto de esa sola tenencia no debieran proceder las técnicas especiales de investigación. Y es por eso que nosotros hacemos la excepción respecto de la primero. Por supuesto que deben proceder, porque ya sabemos que tenemos dos como situaciones calificantes, más la decisión del Ministerio Público y la autorización del juez. O sea, tenemos 3 elementos que van a concurrir para que procedan. Pero respecto a lo segundo, nosotros creemos que siempre el Ministerio Público va a poder, reglas generales, siempre lo va a tener que pedir al juez, pero no debiera señalarse que proceden per se, por el solo hecho de que alguien posea, como le digo, madera de manera aparentemente injustificada hasta que pueda acreditar lo contrario. Sí, el senador Provenzo. Sí, nosotros, presidente, lo que buscamos esto es justamente ir un poco más allá de lo que ya aprobamos, que es lo que acaba de explicar el Ejecutivo y bien lo explicó el secretario o presidente hace un rato atrás. Es sancionar a todas personas que no puedan justificar. Yo entiendo el tema rural, soy de ahí, me crié ahí, por lo tanto conozco la dinámica, el norte y el sur operan más o menos igual en ciertos estratos,
con la diferencia que allá hay bosque y allá hay piedra, pero al final de cuentas la gente es más o menos lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que dejando de lado lo que plantea el Ejecutivo con respecto a aquellas personas que hacen trueque, una cosa, pero también hay otro grupo que es más o menos el mismo segmento, que sí ellos operan con la ilegalidad. Y nosotros por eso queremos llegar un poco más allá, haciendo, y yo confío en la justicia, en el sentido que ellos saben, van a poder diferenciar un tema de otro, cuando es una persona que llega para su casa, para poderse alimentar, lo que sea, que es un poco lo que plantea el Ejecutivo, versus aquella persona que usa ese mismo mecanismo, pero para lucrar de otra manera. Y por eso nosotros estamos pidiendo ampliar esto a ese tipo de gente. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra para el senador Buenchumilla. Ilumíneme. Presidente, no, yo lo veo de la siguiente manera. La norma general en el país es que tú como ciudadano tengas tus derechos a vivir y a trabajar y a comercializar y a hacer tus cosas. Uno parte de la base que la gente está haciendo las cosas de acuerdo a la ley. Entonces, la anormalidad es la comisión de delitos. Entonces, de manera excepcional, el legislador dice, aquel que roba o hurta con un dolo directo de intención de esto, vamos a permitir colocarle agentes reveladores, entregas vigiladas, agentes encubiertos. Vamos a quitarle su derecho y vamos a tener una técnica especial donde vamos a penetrar su privacidad y sus cosas en función del bien común general, ¿no es cierto? Pero con una hipótesis de gravedad. Y por eso que estamos hablando de hurtos y de robos de madera. Entonces, en ese sentido, con acuerdo del juez, podremos tener agentes reveladores u otras técnicas intrusivas, digamos. De eso se trata. Técnicas intrusivas en fuentes cerradas, estamos hablando. Sin perjuicio de que la policía haga todo lo que tenga que hacer en fuentes abiertas, de vigilancia, toda su tarea que hacen en la investigación de un delito. De eso estamos hablando, de una cosa excepcional. Y entonces, en la hipótesis del 448 octis, estamos en una situación que yo califiqué de que choca con el artículo 700 del Código Civil, donde la norma es la defensa del derecho de propiedad, donde por lo tanto yo tengo este libro y se presume que es mío. No tengo por qué estar yo demostrando, digamos, de quién es. Entonces, por eso que yo no comparto en esta segunda hipótesis, digamos, el uso de técnicas intrusivas. Eso. Senador Quintana, por favor. Presidente, una línea similar a la que ha planteado el senador Buenchumilla y también el Ejecutivo. Yo creo que aquí hay una diferencia en lo que describe el senador Proven también respecto de lo que ocurre en el norte, la minería, y lo que ocurre en el sur. Yo puedo hablar por lo segundo. Y en el caso de utilizar estas técnicas, reitero, estamos hablando de técnicas especiales investigativas que se utilizan en la ley 20.000 y droga y en casos muy calificados. No estamos diciendo que ante una sospecha, ante una denuncia, no se puede investigar qué es lo que pasa con un determinado centro de acopio de madera, con un determinado banco cerradero, en fin, porque pueden haber conductas sospechosas y la policía tiene que investigar y el Ministerio Público y el juzgado hará lo correspondiente. Pero aplicarle técnicas investigativas a situaciones donde es la mera tenencia, como ha explicado el Ejecutivo, donde no hay presencia necesariamente de robo o hurto, a mí me parece que se puede generar un problema con muchos emprendimientos en el sur que se van a afectar, porque la gente normalmente no tiene, no por tener los papeles a mano, digamos, la gente del campo que hace leña en el tiempo del invierno, no creo que tenga ahí los papeles a mano, se le deja un lío y vamos a estigmatizar a una actividad económica que es bastante extendida. Entonces, yo reitero, aquí no es que no se esté investigando, se puede investigar. Si el tema es si vale o no la pena poner, o sea, si se justifica o no poner estas técnicas más gravosas en un caso donde hay simplemente una mera tenencia. Bien, lo que estamos discutiendo aquí son dos cosas. Uno es si se agrega a la expresión de digamos, de 448 septies, la expresión 448, perdón, 447, 8 septies, perdón, la expresión 448 octies. Eso es todo lo que estamos discutiendo en este momento. Después veremos la indicación del Ejecutivo. Y sobre esto, por favor, diga nomás. Sí, gracias, señor presidente.
Solo quisiera mencionar dos cosas muy puntuales. Cuando estamos hablando del 448 octies, no es la mera tenencia como se ha mencionado, porque es la tenencia, pero en ciertas circunstancias muy particulares. Estamos hablando de una persona que está en un predio ajeno y que además está en faenas destinadas a la tala. Entonces, hay antecedentes o hay circunstancias particulares que es necesario tener en consideración al analizar estos artículos. Y además es importante considerar que esto se vincula con algo que ya se discutió respecto al artículo 226 bis, porque hoy el artículo 226 bis contempla el robo y la receptación, cumpliendo, por supuesto, los demás requisitos que señala este artículo. De manera que si se aprobara como en base a lo que hemos estado conversando, que se ha estado discutiendo, hoy si hay robo o receptación de madera y se cumplen los requisitos del artículo 226 bis, procederían las técnicas especiales de investigación. Pero, en base a lo que se está aprobando, si se fuera robo de madera, no se podría aplicar el 226 bis, sino con los requisitos adicionales que están en la indicación del Ejecutivo, que aumentaría, digamos, el estándar y sería, no sería, digamos, en definitiva, un avance en cuanto a la posibilidad de investigar este tipo de delitos, además de lo que ya señalaba en cuanto al 448 octies, vinculado con las circunstancias en las que contempla el tenor inicial de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra por última vez sobre Lo tengo audio, no sé si... Perdón, ya está dicho ya. Estamos claros que el tema es si se incluye 448 octies o no. O no. Está apagando el micrófono el señor secretario, pero en fin, algo habré dicho mal. Entonces vamos a meter esto a votación. ¿Se incluye o no se incluye la expresión 448 octies? Y después vemos la indicación del Ejecutivo. Si es que corresponde, voy a incluir el otro, está medio complicado. No, todavía Presidente, estaría no. puesto. No. Yo entiendo que la parte de lo que estaríamos decidiendo en la siguiente es la expresión salvo en los casos previstos en relación con los artículos 446 o 447. Eso se mantendría. Sí, en votación, secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación número 1. Senador Van de Selbergue. A favor. Senador Provence. A favor. Senador Quintana. Contra. Senador Conchumilla. En contra. Presidente. En contra. En contra. Queda resultado de la votación, 3 votos por la negativa, 2 votos a favor. Queda rechazada la indicación 1 de los senadores señora Cadena, senadores García y Provence. A continuación, está la indicación 1 bis de su excelencia el presidente de la República. Este artículo lo que plantea es, manteniéndose en la norma de las técnicas especiales de investigación. ¿En qué página, perdón? En la misma página, presidente. En la misma página inmediatamente después. A continuación de la 1 está la 1 bis. 7. Página 7, página 7. Seguimos en la página 7. La última abajo, ahí sí, la tiene subrayada. Estaba diciendo que el artículo, seguimos en las técnicas especiales de investigación, el artículo 126 bis. ¿Ya? Lo que hace la indicación es agregar a continuación de la expresión 448 bis, salvo en los casos previstos en entiendo, en el artículo 448 bis, en relación con el artículo 446 y 447. Que son los artículos relativos al hurto en general. Que son las normas, claro, el artículo 446 y 447 son las normas del hurto general y luego el hurto que cometen personas que tienen algún tipo de relación personal o de confianza con la persona que es víctima del delito de hurto. Ese es el 447. Entonces, lo que hace esta norma es decir que en el caso del artículo 446 y 447 no se aplicaría las técnicas especiales de investigación. No sé si el Ejecutivo, presidente, puede explicar. A ver, sí, por favor, Ejecutivo.
Gracias, presidente. Y solo con la finalidad de hacer más expedita la tramitación de este proyecto de ley y toda vez que las indicaciones que se han aprobado por esta comisión ya dejan suficientemente claro la aplicación de las técnicas especiales de investigación, sobre todo con el rechazo de la indicación anterior, yo creo que el Ejecutivo debiera retirar. Vamos a retirar esta indicación porque simplifica la tramitación y porque ya está planteado en la construcción del tipo que se votó al inicio. Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Leslie. La retira entonces el Ejecutivo y sigamos adelante. A continuación, tienen las modificaciones consideradas en el artículo 3 del proyecto de ley al decreto con fuerza de ley número 15 que modifica las leyes de control aplicables del Ministerio de Agricultura y establece normas sobre actividades apícolas y sanciona la explotación ilegal de madera. Esta indicación, el artículo 3 en su primer numeral modifica el artículo 6 de esta normativa. El artículo 6 establece que el director ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero ordenará la retención de maderas cuando existan antecedentes fundados de que provienen de terrenos o bosques fiscales, de reservas forestales o de parques nacionales de turismo y que han sido explotados ilegalmente. El proyecto aprobado en general había agregado, luego de la expresión Parques Nacionales de Turismo... No, había reemplazado. Había reemplazado la expresión Parque Nacional de Turismo por la expresión áreas silvestres protegidas. Este fue un tema que se comentó, se analizó en la sesión anterior de este proyecto de ley con el Ejecutivo y se vio la necesidad de hacer una adecuación y por eso entiendo yo que el Ejecutivo plantea su indicación, la 1ter, que elimina la expresión silvestres y en consecuencia, en vez de la expresión Parque Nacional de Turismo, si se aprueba la indicación, quedarían áreas protegidas. Doña Leslie. Gracias, presidente. En atención al trabajo prelegislativo que tiene que realizar el Ministerio del Interior para llevar a cabo la presentación de indicaciones, esta norma fue presentada al Ministerio de Medio Ambiente y fue a requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente que se retiraría la voz silvestres porque el concepto adecuado hoy, según la legislación medioambiental, es áreas protegidas a secas. Por eso es que se presenta esta indicación. A mí los humedales urbanos me tienen un poquito aterrado a estas alturas. Este país va a terminar convertido en un humedal urbano. Así que yo la verdad es que tengo... Bueno, si me dicen que es la palabra que existe ahora, que dejemos la que existe ahora, pero la verdad es que si vamos a terminar declarando que no se puede hacer ninguna cosa con madera en ningún humedal urbano, estamos medio perdidos. Así que yo por lo menos tengo algunas dudas. Pero bueno, pero ya en realidad sí es cierto que el área es área protegida. Claro, el área protegida no distingue qué tipo, sino que el área protegida en términos generales. Entiendo que esa es la lógica de la... Mi preocupación, y lo digo francamente, entre mi región, que estamos protegiendo demasiadas cosas a estas alturas ya y nos estamos quedando sin medio productivo. Entonces, es que no sé cuál es la terminología que se usa hoy día. Hoy día parece que se usa... Eso es lo que dijo la... El problema es que yo quisiera saber cuáles son las áreas protegidas, a dónde va a terminar lo de las áreas protegidas, porque hay áreas marítimas protegidas, claro, exacto. Hay muchas áreas protegidas. Presidente, solo una acotación personal. Que sean protegidas no quiere decir que no se puedan explotar. Yo creo que ahí este país tiene un concepto equivocado. Proteger es casi no poder ingresar al lugar. Yo creo que con manejo y con otras cosas, las áreas protegidas también se pueden trabajar turísticamente, de otras cosas más. Yo creo que ahí hay un tema país, por lo que usted dice, lo que pasa en su región y también en la mía, que nos vamos quedando sin desarrollo ni inversiones por no aclarar estos dichos. Así que me hago parte de su comentario con respecto a lo que está pasando con los humedales y otras cosas. Los humedales urbanos, yo estuve en esa ley, tenía un objetivo, hoy día 4 metros cuadrados lo están declarando humedales, porque como se le entregó la atribución a los municipios, ellos defienden ciertas áreas en pos del desarrollo de su propia comuna. Presidente. Sí, senador Buenchumilla. Presento mis excusas, presidente. Tengo que presidir Comisión de Defensa ahora, me retiro. Vamos a terminar dentro de 2 minutos, así que puede retirarse. Bueno, pero en todo caso dejemos hasta aquí, y si nos quedan pocas cosas para la próxima sesión, no hay problema, si les parece.
¿Sería aprobado 5-0 esta indicación? Sí. No, yo no la apruebo por 5-0 esta indicación, yo la voy a votar en contra. ¿La voy a votar en contra? Por favor, claro ¿La que pongo en sí, votación, porque sea presidente? claro. La pone en votación. Si Señor tomamos presidente, votación, por favor, toma señor votación. presidente, pone en votación la indicación 1-ter. Senador Van Rysselberghe. Senador Provence. En contra. En contra. A favor. ¿El Quintana a favor? A favor. En contra. Queda entonces aprobada esta indicación. Tengo que 3 solidarizar por con el 2. norte. Y con eso, presidente, El norte tiene que ahí solidarizar. puede decir la frase, presidente. Acúsame con tu rete, ¿ok? Esto tiene un humedal que tiene 34 hectáreas mal cuidada, que extiende la zona de protección a 600 hectáreas. ¿Y sabes lo peor? Que todos estamos felices de la hayan entendido a 600 porque antes iban a ser 1000. Entonces, en una zona, oye, en una zona en que cualquier otro país estaría construyendo un sistema turístico maravilloso, gigantesco. Lo mismo pasa con CONAC. Presidente, por haberse cumplido el objeto de esta ley, Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. le gusta más a ella.